Ya, buenos días. Estamos en Apocalipsis 12 todavía. Vamos a terminar y recordar que esta es la escena de la mujer y el dragón. Ya vimos, ¿no es cierto? Más o menos hasta el el capítulo 12 vimos hasta el versículo 7, más o menos. Más o menos. ¿Ya? Ya. ¿Quién era la mujer? Israel, ¿no es cierto? ¿Y el dragón? Satanás. Entonces, ¿y el niño? Jesús, muy bien. Entonces, lo importante es esto, que tanto la mujer como el dragón, bueno, todo es importante, pero la mujer y el dragón son señales gigantescas, eso es lo que quiere decir, gigantescas señales. No es una mujer literal ni tampoco un dragón literal. Ya vemos de dónde viene todo el sentido que se le da a la mujer, a las estrellas, al sol, a la luna y por supuesto en su estado de dar a luz. Lo mismo pasa, ¿cierto? Ya digamos claro que la mujer es Israel, lo mismo que el dragón de un color escarlata, ¿no es cierto? Que no me acuerdo cómo era en griego, pero es un rojo brillante que es el color que es lo que se usa para el color de la sangre fresca. Y también lo mismo la condición y la posición del dragón hasta el día de hoy. No nos olvidemos que el dragón hasta el día de hoy, Satanás, se presenta delante del trono de Dios, ¿no es cierto? Todavía no ha sido expulsado del cielo y él opera como el gran acusador nuestro, ¿ya? Como el gran acusador. Por eso es que es tan importante esto complementarlo con lo que escribe el mismo apóstol Juan en su primera carta, si lo vemos al tiro, capítulo 2, versículo 1 de primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, esa es la condición. Usa la expresión hijitos, ¿no es cierto? Hijitos míos, que es como decir hermanito. Es como dentro, o sea, que esto que está diciendo corresponde a o pertenece a la familia de Dios, ¿ya? Jesús no es el mediador del mundo en el sentido, digamos, de estar intercediendo por el mundo, sino que es por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia debe ser, ¿no es cierto?, quien intercede por el mundo. Ahora, vimos también el significado de las 7 cabezas, y esto es importante porque recuerden ustedes que como no dice exactamente a qué corresponde cada una de esas cabezas, sabemos que es el dragón. Ahí nosotros recurrimos más que al concepto de interpretación propiamente tal, al hecho de poder con la información que tenemos sacar alguna posición al respecto. Y digamos, la que mejor calza con esto, que está también tomada de la misma escritura, es la existencia de estos 7 imperios que han habido a lo largo del tiempo y que finalmente se va a completar la 7ª cabeza con el restablecimiento del Imperio Romano desde el punto de vista geográfico y político, porque se gobernaba en base a un emperador, ¿ya? Y los 10 cuernos son justamente ya ahora de las 7 cabezas, esos 10 cuernos corresponden a este 7º imperio que se va a gobernar inicialmente con 10 personas que van a ostentar el poder, ya que van a ostentar el poder. Es decir, el mundo se va a dividir en 10 territorios, en 10 zonas, inicialmente. No se olviden que el día de hoy esto no es ajeno a nosotros, ¿ya? Tenemos el G20, el G7, ¿no es cierto?, que son grupos de mandatarios de países que son en definitiva los que llevan los hilos del mundo, ¿cierto? Vamos a reunir la Unión Soviética, la Comunidad Europea, Estados Unidos, China, Japón. Entonces ese grupo de personas son en definitiva los que digamos manejan el mundo, o sea, en términos generales manejan el mundo, ¿ya? Económicamente, militarmente, políticamente, en todo orden de cosas, ¿ya? Todo el resto está alineado con esto. Anteriormente existía lo que se llamaba la Guerra Fría. ¿Se recuerdan de esa época? Bueno, la Guerra Fría determinaba que el mundo estaba dividido en 2 partes. O estaban alineados con la Unión Soviética o estaban alineados con los Estados Unidos. Entonces,
Eso cuando desaparece se comienzan a establecer estas uniones ya no en funciones ideológicas, porque esa separación de la Guerra Fría era básicamente una separación ideológica. Ahora, cuando cae el muro de Berlín y finalmente desaparece el comunismo, que es uno de los pocos países del mundo que existe todavía, es en Chile, cuando la cabeza del Partido Comunista ya no existe, desechó, ellos mismos dijeron esta cuestión, este modelo no sirve, todo, pero aquí en Chile tenemos todavía el Partido Comunista, ¿ya? Entonces, eso generó que ahora la forma de asociarse del mundo, de los poderes del mundo, obviamente va en función ya no de un concepto ideológico como el que había anteriormente, sino que el poder representado en la economía, todo lo que está pasando, por ejemplo, en Siria hoy día, obedece a movimientos finalmente de las estructuras que están detrás, o de los países, o de los poderes que están detrás de esta guerra. Entonces la gente se sorprende que Al-Qaeda o estos grupos que son hoy día catalogados como terroristas, y de hecho lo son, o el mismo ISIS, corresponden a creaciones, entre comillas, muchas veces de Estados Unidos. De hecho es así, ¿no es cierto? Y entonces crearon Al-Qaeda para sacar a los rusos de Afganistán. Y cuando, no sé si vieron Rambo ¿cuánto es? Rambo 3, él fue a pelear con los Muhammadinis, que eran los guerreros santos afganos. Bueno, esos guerreros santos afganos, de los cuales era, por ejemplo, Osama Bin Laden, después mordieron de la mano que les daba de comer. Se fueron contra y tuvieron que producir esto. Entonces todos sabemos que el tema de Siria no es el interés de la población. El tema de Siria realmente es que los rusos tienen una base militar en el puerto que da al Mediterráneo y está negociando con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que quieren dividir finalmente Siria y transformarla en qué cosa? En un país chiita, en un país sunita, en un país católico, que ellos llaman cristiano, ¿cierto? Pero dividirlo. ¿Por qué? Porque en definitiva tratan directamente con los gobiernos títeres que ellos mismos colocan. ¿Ya? Entonces, todo eso es parte de lo que ya nosotros podemos ver que se gesta en relación a estos cuernos, a estos poderes que no necesariamente son reyes como lo eran los imperios, donde estaba Nabucodonosor o estaba Ciro, que eran reyes y deidades a la vez, entre comillas, o ídolos, deidades a la vez. Acá los poderes son más bien fácticos y en definitiva lo que hacen es conducir los hilos del mundo. Si en el fondo el tema del Medio Oriente es el petróleo, a nadie le interesa la población siria ni los refugiados, todo eso sale para la pantalla y la realidad de las cosas es esa, ¿ya? Entonces se inventan guerras, se generan guerras, ¿y quiénes están detrás de todo esto? Porque tienen el capital para hacerlo, tienen el armamento para vender. Por ejemplo, decían que cuando el ejército sirio se fue en picada contra ISIS para eliminar y erradicar, los ISIS salieron con un tipo de misil cuya única fabricación la hace Estados Unidos y es de última generación. Pregunta, ¿de dónde sacaron plata para eso? Entonces dice, sí, de los pozos petroleros, pero alguien tiene que comprar el petróleo. Y entonces vas tirando el hilo para atrás y inevitablemente se llega a estos poderes fácticos que están dentro de los gobiernos. Ahora ya empiezan todas las teorías conspirativas como los Bilderberg, los Illuminati, todo que dan para mucho, ¿no es cierto? Pero algo de verdad hay en eso, porque en definitiva lo que está ocurriendo es una asociación de pocos en función del manejo del todos, ni siquiera el mucho. Entonces, dígame. En el caso del atentado del año 2000, de las Torres Gemelas, incluso ahora toma un poco más sentido lo que se ha bullado bastante acerca de que el mismo Estados Unidos haya generado o haya sido como el impulsor de este atentado para ir en pro de tomar terreno, tomar poder, y así no fue esta vida. Claro, esas son, como te dijera yo, teorías que son sumamente perversas, pero que tienen mucho de asidero en relación a los eventos que se desarrollan después. O sea, para justificar una invasión, una serie de otras cosas que finalmente nunca van en favor ni siquiera. O sea, Irak, con todo lo terrible que pudiera haber sido, estaba mejor con Saddam Hussein que ahora. Libia, con todo lo espantoso, estaba mejor con Gaddafi que ahora. Siria estaba mucho mejor con Al-Assad como estaba
a como está ahora, ¿me entiendes? O sea, no hay una ganancia de la gente común, de nosotros, ¿ya? Entonces, el dragón, esto es para confirmar que efectivamente es Satanás, y el propósito de este dragón era eliminar al Señor Jesucristo, porque el dragón, pese a que no es omnisciente, que no sabe todo, sabe mucho. ¿Ya? No es que es un ignorante y no tiene idea, sabe mucho, de hecho sabe más que nosotros. El tema es que no lo sabe todo, por supuesto, pero él sabía, por supuesto, todo el plan, que Jesucristo y esto y esto y esto y todo lo que iba a suceder, por lo tanto él trató de abortar desde el principio el plan de Dios, ¿ya? Y obviamente la figura de la mujer tratando de devorar a Jesús al momento de su nacimiento refleja principalmente si uno se pusiera, digamos, más histórico en ese sentido, al asesinato que Herodes, ¿no es cierto?, el Grande, manda a hacer en toda la zona de Ramá y Belén, a matar a todos los que tuvieran de 2 años hacia abajo, ¿ya? Entonces, ese es el propósito de Satanás, por supuesto que no lo logró, y lo que vamos a ver ahora al terminar este capítulo 12, lo vemos desde el versículo 7 hasta, vamos a ver, hasta el 17, lo vamos completo, ¿ya? 7 al 17. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, partimos en 2, el capítulo 12, diríamos que hasta el versículo 5 ya sucedió, ¿no es cierto? Ya Israel se formó, ya Satanás trató de eliminar a Jesús, todo eso. A partir del versículo 7, ¿no es cierto?, nosotros ya tenemos una escena que no ha sucedido, ¿ya? La situación actual de Satanás, recuerden, es la que revisamos en relación a que él sigue presentándose delante de Dios, acusando a el pueblo de Dios. Lo hizo con Israel, ¿no es cierto?, y lo hace con nosotros como iglesia. Entonces, también recordar que mantiene, por así decir, su condición y su posición, ya caída por supuesto, pero mantiene una posición que no es menor dentro del engranaje, por eso se le llama también príncipe de la potestad del aire, que gobierna todas las huestes de maldad, o sea, tiene poder, tiene una posición controlada por Dios, bajo la soberanía de Dios, pero tiene una posición de eminencia, por lo tanto nuestra posición frente a Satanás debe ser resistirle. Nosotros no estamos capacitados para enfrentar al diablo ni para desafiar al diablo, sino que para resistir al diablo, ¿ya?
resistid y Él huirá de nosotros. Y dijimos que la forma de resistirle no es con conjuros ni con fórmulas de exorcismo, sino que con lo que Satanás odia, que es que los hijos de Dios obedezcamos la palabra, vivamos en santidad. Eso es, ¿ya? Esa es la forma de resistir al diablo. Y recordemos que el ser humano perfecto, completamente y perfectamente lleno del Espíritu Santo, cuando se enfrentó con el diablo, ¿cuál es la forma y en qué manera lo hizo? Con la palabra de Dios. Por lo tanto, ese es el estándar, ese es el ejemplo. Nosotros no podemos decir, no, para resistir al diablo tienes que hacer esto, atarlo ni acá, ni aquí, ni allá, ni esto. No. ¿Cómo es que Jesús, porque yo me llamo cristiano, ¿no es cierto?, resistió al diablo? Es con la palabra de Dios. Cada vez que el diablo lo tentó para pecar, Jesús respondió con la palabra de Dios. Y no solamente respondió con la palabra de Dios verbalmente, sino que se sujetó a ella. Eso, hermano, es fundamental. Cualquier cosa que salga de eso es especulación y no estamos capacitados para eso. No estamos capacitados para eso, ¿ya? Entonces, eso tenerlo bien claro. Ahora, en un futuro se va a efectuar una batalla cósmica que se llama, porque no ocurre a nivel de la tierra, va a tener consecuencias a nivel de la tierra, pero ocurre en los cielos. Y es el enfrentamiento entre el arcángel Miguel y Satanás y sus huestes. El arcángel Miguel y los ángeles y Satanás y sus huestes, ¿ya? Y vemos que de alguna manera la Biblia nos muestra claramente que el arcángel Miguel, que el título de arcángel está en Judas 9, cuando dice el arcángel Miguel no contendió con Satanás, ¿no es cierto? Porque no era el momento de contender con Satanás, había un momento en que va a contender con Satanás, que es justamente lo que nos relata esta segunda parte del capítulo 12. Y Daniel es llamado también el príncipe de Israel, y Daniel 12.1, que nos vamos a remontar a Daniel hacia atrás, que diríamos nosotros 500 años antes de Cristo, 2500 años atrás, por lo menos. Daniel 12.1 dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ya, entonces, en aquel tiempo, o sea, está hablando de una situación futura. Futura para Daniel, futura todavía para nosotros, ¿ya? Con pocos argumentos Daniel, con casi todos los argumentos nosotros. Por lo tanto, el entendimiento que tenemos nosotros de esa profecía, en virtud de comparar Daniel con nosotros, nosotros tenemos muchísima más información y muchísima más claridad de cómo es que esto va a ocurrir. Ya, ¿se levantará quién? Miguel. No se va a levantar Juan Pérez, el milagrero, el que va a desafiar a Satanás, Carlos Flores, nada, se levantará Miguel, el gran príncipe. Ese va a contender con el diablo y le va a ganar. ¿Estamos? Y si fue una batalla, significa que no la tuvo tampoco fácil. Por lo tanto, con mayor razón nosotros tenemos que no jugar al exorcista, ni ninguna de estas estupideces que se ven, ¿no es cierto?, burdas de personas que aparentan luchar con Satanás o con los demonios, con todo esto. Porque te acuerdas que la palabra daimesomene significa ser sumamente inteligente. O sea, los demonios son muchísimo más inteligentes y hábiles que nosotros. Y además, ellos nos ven, pero nosotros no los vemos. Estamos absolutamente limitados por todos lados. Entonces, entender cómo es que la Escritura se trata con los seres y las huestes satánicas. ¿Están bien con eso? Porque algunas personas, por ejemplo, preguntaban, bueno, ¿y cómo es la expulsión de demonios y todo esto? No. ¿Qué dice? ¿Quiénes expulsaron demonios? Jesús y los apóstoles. No se ve más expulsión de demonios en todo el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? En una misión específica. En una misión específica, ¿cierto? Y después en Efesios 6, que ya vamos a llegar ahí el día domingo, ¿qué se nos da a nosotros? La armadura de Dios para resistir
al príncipe, y si resistimos al príncipe, se resiste de esa manera a todo lo que nombra después, principados, potestades, huestes de las tinieblas, ¿no es cierto? Entonces ahí está la fórmula dada por Dios para resistir al mundo caído satánico. Nosotros no somos exorcistas, ni existe la capacidad natural nuestra, humana, de combatirlo. Solamente el Espíritu Santo lo que nos da es la capacidad de resistirlo. En aquel tiempo, que todavía no ocurre, se va a levantar Miguel. ¿Te llamas Miguel tú? Sí. Ya. ¿Pero eres arcángel? No. Eliminado. Ya. Entonces ya podemos detectar ese tiempo de angustia, ¿no es cierto? Ese tiempo de angustia podrían Daniel pensarlo en su propio cautiverio, que era un tiempo de angustia, ¿ya? Podría pensarse que a lo mejor fue en el tiempo, muchos creyeron en el tiempo de Juan, cuando escribe Apocalipsis, que el anticristo era Nerón, ¿verdad? Porque la descripción que hacía calzaba como con Nerón, y pensaban que era Nerón el que se iba a volver a levantar como anticristo. Entonces van pensando muchas cosas, pero nosotros hoy día que vemos la historia completa, sabemos que ninguna de esas podía ser, ¿ya? Sino que esto tiene que ver con un evento futuro, donde ya no está la iglesia, una serie de otras cosas que son fundamentales. Y específicamente con un tiempo, digamos, de estos 7 años, como va increciendo todo el tema de los juicios, ¿no es cierto? Cada vez va a ser más angustioso, pero hay un punto de inflexión en ese tiempo de 7 años que el mismo Daniel nos lo enseña, ¿ya? Que es justamente a la mitad de la semana, que llama. A la mitad de la semana va a cesar el sacrificio y va a ocurrir la abominación desoladora, que repite Jesús en Mateo 24 y le dice a los judíos, cuando ustedes vean la abominación desoladora, ¿no es cierto?, sepan que va a suceder esto y se produce lo que se llama la angustia en el tiempo de Jacob, ¿ya? La angustia de Jacob. Entonces, todos esos argumentos que nosotros hoy día tenemos a disposición nuestra nos ratifican que justamente este momento se va a producir en un futuro y que efectivamente el tiempo va a ser el arcángel Miguel el que se va a levantar, va a combatir contra Satanás y en la tierra va a ser un tiempo de mucha angustia. ¿Para quiénes principalmente? Para los judíos, para Israel, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Solamente para recordar y para sujetar bien el momento, recordemos Mateo, Mateo 24, versículo 15 al 21. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Ese paréntesis es muy importante, el que lea, entienda, ¿no es cierto? La iglesia entiende eso, pero no va a vivir eso, ni le corresponde eso, porque nosotros no tenemos un sistema de economía de templo. Por lo tanto, quienes está dirigiendo es a los judíos específicamente. Para ellos es una abominación desoladora, para nosotros no. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ya, estamos claros que es la misma época de esta batalla cósmica. Las consecuencias que van a ocurrir en la tierra son las que se describen ahí, pero todavía no llegamos allá. ¿Ya? Entonces volvamos a Apocalipsis 12, versículo 7, 8 y 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces la batalla, dice, primero usa la misma palabra, mega, una gigantesca batalla en el cielo, ¿no es cierto? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. No fue una victoria inmediata. Hay un tiempo que transcurre que no sabemos cuánto y es una mega batalla, es una gigantesca batalla.
Pero finalmente no prevalecieron Satanás y sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Qué ocurre entonces? Porque no existe la aniquilación. Satanás no fue aniquilado. Recuerden que los testigos de Jehová dicen que existe la aniquilación, que nosotros, si no vamos al cielo, si no vamos al paraíso, ¿no es cierto?, los seres humanos son aniquilados. La Biblia nunca dice eso. Satanás tiene que ser reubicado. Ya no hay lugar para él en el cielo. Y por lo tanto es arrojado a la tierra. ¿Ya? ¿Cuál era la actividad que hacía Satanás? ¿Recuerdan el versículo 9? Primero, engaña al mundo entero. Ese ahí es transversal. Pero después dice, en el versículo 10 en realidad, acusador de nuestro hermano. Entonces, dos funciones: engañar al mundo, mantenerlo con ese velo, ¿no es cierto? Y ese velo solamente lo puede sacar Dios, y acusar a los cristianos. Ahora, esto coincide con Apocalipsis 9.1. Recuerden que estamos viendo los toques de trompeta amplificados. El quinto ángel, 9.1 dice: El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ya, recuerden que esa estrella es Satanás, ¿no es cierto? Que cae, y cae ¿con qué cosa? Con las llaves del abismo, ¿ya? Entonces, volvamos al 12. Ahora, desde el versículo 10 al 12. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya. Versículo 11. Y ellos son los que le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus días hasta la muerte. ¿A qué santos se refiere ese pasaje 11? A los de la tribulación y la gran tribulación. La iglesia ya está en el cielo, y los que estaban en el Hades, en el lugar, ¿no es cierto?, del seno de Abraham, fueron llevados cautivos cuando ese se llevó cautiva la cautividad. Por lo tanto, ya no hay nadie que, aparte de estos santos, que dada el nivel de persecución, de sufrimiento, lo más probable es que su fe sea probada con la misma muerte. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué ocurre en el cielo? Versículo 12. Hay alegría. Hay alegría en el cielo porque fue expulsado Satanás. O sea, lo que significaba soportar durante todos los siglos la presencia de Satanás ahí entre medio o en la fila. Estar delante, me imagino yo estar delante o atrás de Satanás en la fila. O sea, lo echaron. Sin embargo, el 12 mismo dice: por lo cual alegrados los cielos y los que moráis en ellos. Sí. Ay, recuerden que las expresiones de dolor, ay, ¿no es cierto? Entonces tú y yo sabemos que son máximo 3 años y medio, ¿no es cierto? Pero la situación es que ha descendido con ira. Sabe que le queda poco tiempo y él no tiene, no solamente nunca se va a arrepentir, nunca se arrepintió, sino que nos odia, y ese ahora tiene las llaves del abismo, abrió. Nosotros no estamos aquí, pero sí todo aquel que esté en ese tiempo morando en la tierra va a ser terrible. Por eso dice Jesucristo: tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá. ¿Ya? Versículo 13 al 15. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pausa. ¿Quién era la mujer? Israel. ¿A quién va la primera recomendación de Jesucristo en Mateo 24? A los israelitas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Satanás lo primero que hace es perseguir a Israel. Por lo tanto, la ola de antisemitismo que se vive hoy día es justamente, y que se ha vivido siempre, se va en ese momento a recrudecer como nunca.
¿ya? Recuerden que en el Holocausto murieron cerca de 6 millones de judíos, ¿no es cierto? Pensemos que a lo mejor la cantidad de judíos vivos que hay en aquel entonces sea menos de eso. Menos de eso por todo. Recuerden ustedes que viene una seguidilla de cataclismos de que han venido, ¿no es cierto? Y una serie de otras cosas. Por lo tanto, no es un tanto la condición numérica, sino que es la persecución sistemática de los judíos, que parte esa persecución en el mismo Israel, pero se extiende ¿hasta dónde? ¿Cuál es el control del anticristo? Todo el mundo, ¿cierto? Hitler tenía control de todos los judíos de Europa, o de la gran mayoría de los judíos de Europa, ¿ya? Pero el propósito seguramente era extenderlo después a todo el mundo. Bueno, en el caso del anticristo no va a tener la limitante de poder hacerlo a nivel mundial. Entonces la persecución obviamente parte en Israel, ¿ya? Lo que hace suponer que la bestia va a caer, por decirlo de alguna manera geográficamente, en Israel, ¿ya? Los primeros que va a tratar de destruir son a los judíos, a los israelitas. Sin embargo, ¿qué dice? Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Ya, vemos que hay una escena en que Dios toma a la mujer. No es todo Israel, recuerden ustedes que está hablando, es un remanente el que está tomando, pero lo lleva a un lugar seguro. Y nosotros vemos esa escena, que es en Éxodo 19:4, donde se ven los mismos elementos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Por lo tanto, la expresión o la visión que ve Juan, él la puede encontrar en el Éxodo, casi literal, que a los israelitas, ¿no es cierto? Ahora, en la Biblia y en el Antiguo Testamento para Israel, las alas siempre son un símbolo de protección, ¿no es cierto? Hay muchísimos pasajes que hablan de cómo Dios nos protege o protege a Israel bajo sus alas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, está usando una terminología que es familiar para Juan, y esa terminología implica que Dios de manera milagrosa va a sacar, no sabemos cómo, si lo va a hacer como una especie de tomarlo y dejarlo acá, pero es Dios quien, tal como lo hizo con los israelitas, abriéndoles el mar rojo, ¿no es cierto?, y los hace pasar en seco. Las alas del águila representan la provisión protectora y salvadora de Dios, específicamente a este remanente, y dice que lo va a hacer por tiempos y la mitad de un tiempo. Eso que está como en clave ahí, si nos damos la vuelta en 12:6, ahí mismo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, eso complementa lo que estamos viendo acá. Ahora, recuerden, todo es preparado por Dios, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. No dice el lugar, dice que va a ser en el desierto, ¿ya? Hay algunos que hacen mucha interpretación al respecto, incluso hablan de lugares específicos, y ponte tú, no sé, con la mejor intención, durante años, cristianos del mundo han dejado en las cuevas de Petra, por ejemplo, Biblia, alimentos no perecibles, una serie de cuestiones al respecto. Está bien, la intención está bien, pero eso si no sabe, imagínate que Dios no lo ha revelado, ¿ya? Dios no lo ha revelado, ¿ya? Y por último dice que el que los va a sustentar es Dios, ¿ya? No el paquete de arveja que dejó el hermano, ¿no es cierto?, el año 64, que es tan verde, ¿ya? Podría. Entonces, claro, todas esas cosas que así con la intención, pero leamos bien la palabra. No se trata de no hacer nada, se trata de entender que es Dios en su soberanía. ¿Cómo cuidó Dios en el desierto durante 40 años a los judíos? Con algo que Él proveía, que era el maná, ¿no es cierto? Los 40 años, aquí van a estar 42 meses, pero 40 años. Entonces, dejar tranquilo eso. Nadie puede decir, yo creo que acá o casi esto, descubrimos el lugar. No, porque la Biblia no entrega luces al respecto. Dice en el desierto. ¿Ya? Tampoco podría ser el de Atacama. Puede ser la
sea, de hecho debiera ser, ¿ya? Pero tampoco lo asegura. Dice la palabra desierto, ¿ya? Pero entendiendo que los manda a huir al desierto, suponemos que no alcanzaron a arrancar de Jerusalén al desierto de Atacama, ni al Sahara, ninguna cosa. Entonces, que sea una cosa como cerquita. Porque además la protección va a ser sobrenatural. La protección va a ser sobrenatural. Y no es un año. Versículo 15 al 17. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Pausa. Esa escena tampoco nosotros podemos determinar exactamente qué significa. Puede ser agua literal. Recuerden que el dragón tiene poder. Puede ser que en el desierto es difícil. ¿De dónde la va a sacar? No sé. Tendría que desviar un río, algo. Pero vemos los mismos elementos, ¿no es cierto? Finalmente, en el caso del Mar Rojo, el mar destruye a los egipcios. Entonces acá la tierra chupa el agua. Lo que está diciendo ahí es que es un lugar que Satanás conoce, pero que no tiene acceso a él. ¿Ya? No es tanto el lugar en sí, sino que la protección de Dios. La protección de Dios. En cuanto a mar, podría también decirse que gentíos persiguiendo a los judíos, También dice eso. perdiéndose en el desierto y la misma tierra se va a encargar de darle muerte. Exactamente. También es una interpretación que se hace al respecto de eso porque tenemos argumentos para decir que en la Escritura y sobre todo en el libro de Apocalipsis la alusión a mar o aguas es siempre gente o coincide con gente. Por eso digo, o sea, lo importante de eso, como es algo que para nosotros es futuro, ¿no es cierto? Tenemos algunos argumentos para esto, tenemos algunos argumentos para esto. El punto es que ahí nosotros tenemos que quedarnos con el hecho de que Satanás sí sabe dónde es, ¿no es cierto? Y que va a querer, por supuesto, destruirlo. Sin embargo, ahí es donde corre la importancia de la protección. Por eso es que ponía yo el ejemplo de cuando empiezan a haber lugares, porque es en realidad que Petra es re poco penetrable y todo. Si no va a importar de eso, puede ser en una planicie. ¿Entiendes? Puede ser una planicie absolutamente abierta. Pero Dios los está protegiendo y mientras Dios los esté protegiendo, no hay nada que los pueda dañar. ¿Ya? El versículo 17, ¿cómo termina esto? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, está diciendo que hay un remanente de la mujer que fue llevado a ese lugar específico que Dios tiene para cuidarla, y como no puede dañarlo, ¿qué hace el diablo? ¿No es cierto? El dragón se devuelve con más rabia todavía, más frustrado, y va a hacer guerra contra aquellos que no están bajo esta protección. Por lo tanto, esos son los que probablemente, sino con toda seguridad nos describe el versículo 11. ¿Qué decía el versículo 11? Por la sangre del cordero, ¿no es cierto? Los gentiles convertidos, parece. Gentiles convertidos y también mujer israelita, no todo lo israelita, porque dice al resto de la descendencia de la mujer, ¿no es cierto? Entonces va a haber a los cristianos, ya sea de origen, o no cristianos creyentes, ¿no es cierto? Cristianos de origen judío o de origen gentil, no importa, pero va a hacer guerra contra ellos. Y aún mismo Satanás sabe que la muerte de un santo es su pasaporte al cielo, pero está su odio, estar cegado que igual lo hace. Entonces, ¿por qué? Porque si fuera, ahí es donde tú ves él podría mantenerlos vivos haciéndolos sufrir, pero los mata. Y si resisten hasta la sangre, entonces eso es pasaje al cielo. Entonces la próxima semana vamos a ir un poco más en las mismas trompetas, la quinta, la sexta, pero ahora vamos a ver en detalle el tema de estas bestias, que una es el anticristo y el otro es el falso profeta. ¿Estamos?
Ya, buenos días. Estamos en Apocalipsis 12 todavía. Vamos a terminar. Y recordar que esta es la, ¿no es cierto?, quien intercede por el mundo. Ahora, vimos también el significado de las 7 cabezas, y esto es importante porque recuerden ustedes que como no dice exactamente a qué corresponde cada una de esas cabezas, sabemos que es el dragón. Ahí nosotros recurrimos más que al concepto de interpretación propiamente tal, al hecho de poder, con la información que tenemos, sacar alguna posición al respecto. Y digamos, la que mejor calza con esto, que está también tomada de la misma escritura, es la existencia de estos 7 imperios que han habido a lo largo del tiempo, y que es tan importante esto complementarlo con lo que escribe el mismo apóstol Juan en su primera carta, si lo vemos al tiro, capítulo 2, versículo 1 de primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, esa es la condición. Usa la expresión hijitos, ¿no es cierto? Hijitos míos, que es como decir hermanito. Es como dentro, o sea, que esto que está diciendo corresponde o pertenece a la familia de Dios, ¿ya? Jesús no es el mediador del mundo en el sentido, digamos, de estar intercediendo por el mundo, sino que es por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia de ella, al sol, a la luna, y por supuesto en su estado de dar a luz. Lo mismo pasa, ¿no es cierto? Ya digamos, claro que la mujer es Israel, lo mismo que el dragón de un color escarlata, ¿no es cierto? Que no me acuerdo cómo era en griego, pero es un rojo brillante, que es el color que es lo que se usa para el color de la sangre fresca. Y también lo mismo la condición y la posición del dragón hasta el día de hoy. No nos olvidemos que el dragón hasta el día de hoy, Satanás, se presenta delante del trono de Dios, ¿no es cierto? Todavía no ha sido expulsado del cielo, y él opera como el gran acusador nuestro, ¿ya? Como el gran acusador. Por eso, escena de la mujer y el dragón. Ya vimos, ¿no es cierto?, más o menos hasta el capítulo 12, vimos hasta el versículo 7, más o menos. Más o menos, ¿ya? Ya. ¿Quién era la mujer? Israel, ¿no es cierto? ¿Y el dragón? Satanás. Entonces, ¿y el niño? Jesús, muy bien. Entonces, lo importante es esto, que tanto la mujer como el dragón, bueno, todo es importante, pero la mujer y el dragón son señales gigantescas, eso es lo que quiere decir, gigantescas señales. No es una mujer literal ni tampoco un dragón literal. Ya vemos de dónde viene todo el sentido que se le da a la mujer, a las estrellas.